Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Más sin filtros que yo les recomiendo desde acá. Y vamos a hablar sobre un tema que ella conoce perfectamente bien, que es la operación Guacamaya y ese desenlace en Venezuela. ¿Qué es lo que ustedes saben sobre esta operación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues quién mejor que nuestra queridísima Maybor para que nos cuente. Maybor, cuéntanos. Mira, una operación que permitió sacar 4 personas que estaban en la embajada y a la vez una operación que deja muchas preguntas. Más preguntas, de hecho, que respuestas. Aunque entendamos una cosa antes de que no quiero interrumpirte más, pero yo cuando me decían, pero es que no se conocen detalles, oiga, vamos a ir por partes. Cuando se hace una extracción, y nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones con gente que pertenece a los cuerpos especiales de las tropas de Estados Unidos, fuerzas especiales, nadie te va a dar un dato. Y mucho menos en un gobierno represivo como es el de Maduro, porque pueden poner en juego a quienes hayan participado de alguna forma en esa operación. Así que a mí no me extrañaba que no dieran información, me extrañaba que hubiera medios que decían, es que no han dado información, o que no nos la van a dar. Claro, pero también allí hay que verlo con 2 espejos, porque realmente lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Estados Unidos en relación a Venezuela debe ser analizado más allá de todo lo que tiene que ver con la emocionalidad y el deseo. Una cosa es lo que los venezolanos deseamos que ocurra y otra cosa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y sin ningún tipo de subjetividad vamos a tratar de analizar los elementos que están sobre la mesa. En las últimas 2 semanas hemos visto movimientos que nos llevan a conceptos clásicos de negociación. No lo podemos dejar de lado en este análisis. Hubo una negociación en la que participaron el gobierno de Italia y algunos personajes del gobierno español que están muy ligados al régimen para darle libertad a una persona que estaba presa, un italiano, y salió. Luego hubo liberaciones que no fueron señaladas por los medios, pero fue antes de que se produjera el conocimiento de la llamada Operación Guacamaya, que también tuvo fallos desde el punto de vista comunicacional, porque cuando uno da a conocer unos eventos tiene que ser muy preciso en la información para no darle al enemigo elementos para que destruya esa narrativa. Una gente liberada, unas conversaciones avanzadas, el régimen estaba hablando con el gobierno de los Estados Unidos, nunca se ha pausado las conversaciones en estos últimos momentos cuando empezó a renovarse todo lo que son los envíos de aviones y la recepción de aviones. De hecho, hoy el régimen está presentando como un éxito algo que fue sin duda alguna un elemento de carácter administrativo aquí en Estados Unidos, pero que allá se presenta como un éxito, pero que también pone de manifiesto que esas conversaciones nunca se han pausado, como se dijo desde algunos puntos de la oposición. El régimen tenía conocimiento de algunos de los movimientos que se estaban dando porque estaban conversando con Estados Unidos. Pero en paralelo se hizo una acción, se cometieron algunos errores, repito, comunicacionales, pero lo más importante de todo esto es que las 4 personas que estaban en la embajada salieron y para bien o para mal. 4 o 5, eran 4. No, eran 4 porque había una que era la señora Claudia Macero, ya ella se había ido a Europa desde hace un tiempo atrás y se hizo esto en función de acuerdo, pero tal vez en una manera que sorprendió mucho a la opinión pública. Claro, porque el régimen de Maduro enseguida empezó a hablar de acuerdo, y esto el secretario de Estado fue clarísimo, esto fue una operación especial que se coronó con éxito, sin la complacencia del régimen de Maduro. Exactamente, porque ellos estaban tratando de conseguir unos salvoconductos al principio del proceso, porque hay que recordar que esto tenía más de un año, y el mismo gobierno no los quiso entregar. Ellos dicen ahora que no era que no los querían entregar, sino que esta gente no tenía cargos. Pero ya sabemos cómo es el régimen, ya lo conocemos. Lo que sí es importante es que se pudo hacer esta salida de estas personas. Hay que cuidar también todo lo que es la parte narrativa, propagandística, que es bien interesante también, porque hay a mucha gente, muchos venezolanos que están en la lucha que hay que darles algo de elemento, no digamos épico. La palabra épica creo que no cabría aquí, es utilizada con otro sentido, pero sí
un elemento para que la gente sepa que se está luchando y que se pueden conseguir logros importantes. En el otro ámbito, el régimen es capaz de utilizar cualquier elemento para beneficiarse desde el punto de vista del discurso, y eso fue lo que hicieron. No podíamos esperar una cosa diferente. Lo que pasa es que la realidad le chocó en la cara, porque Exacto. Si tú tienes una negociación, si esto fue una salida negociada, como trataron de vender a la gente después de que se hizo la extracción de estos miembros de la embajada, en esa operación comandada por los Estados Unidos, donde también hubo aportación de otros gobiernos, obviamente, porque además se trataba de una sede diplomática donde nadie puede entrar en la sede diplomática sin el permiso de Argentina. Ahora, el tema principal acá es que si eso hubiera sido como el régimen hubiera dicho o dijo en un primer momento, no se hubiera producido esa ola represiva brutal que hubo nada más conocerse la noticia. No hubiera ocurrido, por ejemplo, la entrada en la casa de Magali, creo que fue que de la señora Meda. Ajá, entonces creo que fue como que se la destruyeron por completo, ni hubiera habido todavía estos secuestros como en el día de hoy de abogados y otros opositores. Creo que en este caso quien cometió también la imprudencia de decir ha sido negociado, pero después actuar así y ver el contraste fue el régimen, ¿no? De manera absoluta, el régimen está actuando como siempre lo ha hecho. Y no podíamos esperar otra cosa de ellos. Ahora, llama la atención, y esto también porque hay muchas personas que están diciendo, bueno, es probable que haya más liberaciones. Porque el régimen da una zanahoria y luego la quita. La vuelve a dar y la quita, y el gobierno de los Estados Unidos está igual. Da una zanahoria y la quita. Pero Marco Rubio lo dijo, que iba a haber, fue él, palabras suyas, dijo, esperen más liberaciones. Exactamente, y creo que estas liberaciones son de personas que no va a ser fácil extraerlas, si se puede utilizar esa palabra, yo prefiero no hacerlo, sino liberarlas, por ejemplo, si están en las cárceles, si están en las mazmorras del régimen. Una persona que vaya a ser liberada, que esté, por ejemplo, en la tumba, estén en el helicoide o en Ramo Verde, etcétera, esas personas muy difícilmente podemos hablar de una extracción, sino más bien de un logro a través de un intercambio, porque también hay que tomar en cuenta que una de las acciones que sale del Departamento de Justicia es un aviso que el gobierno de los Estados Unidos advierte a los ciudadanos norteamericanos que no pisen Venezuela porque pueden ser objeto de arresto, etcétera. Y cuando sean arrestados, de tortura y de todo tipo de maltratos. El régimen salió en defensa y dijo que eso era una operación psicológica extremadamente bien calculada, pero que ellos tenían una respuesta porque creo que se preparan unas nuevas liberaciones que el régimen va a utilizar desde el punto de vista propagandístico, como lo está usando hoy la llegada a Caracas en la mañana en un avión de una niña que el régimen había dicho que estaba siendo secuestrada por el presidente Trump y que en el fondo no era sino objeto de un sistema administrativo que opera acá. Hoy la niña llegó a Venezuela y salió Cilia Flores con fotografías estrambóticas a hacerse propaganda diciéndole ganamos a Estados Unidos. Y de paso, pues Maduro sale a agradecerle al presidente Trump y al embajador que le haya llevado a la niña. Al embajador Richard Grenell, ¿no? Pero también ponen de manifiesto este asunto. Creo que va a haber algunas cosas que nos pueden sorprender y esos eventos van a venir sucediendo. Pero hay una cosa que es interesante, fíjate. Yo sé que la palabra extracción en el caso de las cárceles y sobre todo de esos centros de tortura, etcétera, del régimen, el SEBIN, etcétera, es muy complicado hablar de una extracción. Pero ya vimos en las elecciones que cuando esas actas se hacen públicas, primero hay silencio. Un silencio que es muy cuestionable por mucha gente. Dicen, bueno, no está pasando nada, no está ocurriendo nada, ya abandonamos las esperanzas y de repente ocurre algo. Es decir, se está moviendo algo. Claro. Cuando las elecciones aparecieron las actas, pero las actas no solamente aparecieron por la buena labor de la abanderada María Corina o por lo que hubiera hecho González Urrutia. Aparecieron porque hay una parte de esa sociedad que está harta, que está cansada y que decidió dar el paso adelante. Tú hablas de extracciones y dices, bueno, extracción es una palabra muy difícil, pero cuando uno se da cuenta, cuando trabajan y cómo funcionan los grupos especiales del ejército de los Estados Unidos, muchas de esas operaciones se hacen con la complacencia de personas que colaboran, es una labor ardua, que colaboran y pueden colaborar igual dentro del SEBIN y no es la primera fuga que sea entre comillas propiciado, ni la primera liberación que se haya podido dar de un preso cuando realmente ha sido una extracción lo hemos visto en Afganistán, en Irak, en sitios que son además súper precisos.
Quiero decir esto porque hay mucha gente que dice, bueno, están negociando, pero ¿cuál es entonces la posición de fuerza que tiene Estados Unidos? Yo creo que la posición de fuerza de Estados Unidos es la estrategia en el silencio. Además de eso, creo que hay otros elementos y nosotros tenemos que tratar de ser objetivos para llegar al llegadero, es decir, al punto. En Venezuela, políticos del calibre de, ocuparon un espacio importante en la oposición, como por ejemplo Leopoldo López, él salió aquel 30 de abril porque le abrieron, porque pensaban que había un cambio político en Venezuela, había un proyecto, una operación que no concluyó con éxito, pero que le permitió a Leopoldo López salir libre. El exalcalde Antonio Ledesma, que también tenía un peso, pues se pudo escapar. Hay periodistas que estaban en la cárcel y salieron. Hay gente que ha estado en la cárcel y salieron. Eso se da por objetivos muy específicos. El régimen, una de la naturaleza, de los criterios importantísimos, es que es un régimen de carácter criminal. Y allí el tema de la corrupción opera y es fundamental. Claro. El pago de sobornos en grupos que están realmente maltratados por los pésimos salarios y por todo lo que es la crisis que se ha generado en Venezuela. La promesa de venir a Estados Unidos. Termina siendo un elemento para que se consigan algunas de las acciones que se están consiguiendo y que muy probablemente se vayan a conseguir. Número 2, el concepto de lealtad y la presencia allí de agentes que no necesariamente son venezolanos, pero que están para mantener la causa del chavismo. Ahí hay como una especie de doble rasero. Y está otro tema que es sumamente importante, que es convencer para que haya algún cambio político en Venezuela en un periodo que no sabemos cuánto tiempo pueda tomar, porque las condiciones del sistema son extremadamente complejas y no se puede prometer la liberación y luego generar frustración en la gente. Pero se está operando todo esto y creo que lo que viene, hay una parte en negociación y otra parte que puede generarse a través de este tipo de operaciones. Lo que sí te quiero decir es que estuvimos conversando con algunas personas y de haberse generado un elemento que por lo menos pueda servir de evidencia para probar que hubo agentes extranjeros, militares o navies o policías del FBI o cualquiera de estos instrumentos poniendo un pie en Venezuela y alterando algunas de las acciones del régimen, tendríamos a Samuel Moncada pegando gritos en la ONU diciendo que habría sido violada la soberanía de Venezuela. No se lo van a decir, como tampoco cuando se hace una extracción en Afganistán o en Irak, se anuncia en la ONU que precisamente es el organismo más corrupto que puede existir en estos momentos. Exactamente, pero ellos lo utilizan cada vez que lo necesitan para elevar su criterio y no se pide poner en aquí abierta. se pide, ¿cómo se dice? Aquí no se pide permiso, es preferible no pedir perdón que permiso. Aquí no se va a hacer así. Ahí estamos, y por eso es que el régimen está utilizando esa propaganda de la negociación, porque ellos no salieron a denunciar que hubo presencia de agentes extranjeros en suelo que no se enteraron hasta que no pasó, hasta que se lo llevaron. Igual ocurrió con Noboa y una pregunta antes de irme a la pausa. Fíjate que me llegó información muy confidencial del propio hijo de Maduro, que le comentó a un amigo, y tú sabes que nosotros nos llegan por diferentes fuentes, de que estarían pensando en abandonar Venezuela en un plazo relativamente rápido. ¿Qué información tienes al respecto? Mira, esas informaciones a mí también me han llegado, pero todavía yo prefiero no darle crédito, porque más allá de lo que se está jugando con Estados Unidos, también tenemos que ver el otro lado. El régimen acaba de firmar unos acuerdos estratégicos por 10 años con el régimen ruso. También ayer se dieron a conocer nuevos tratados y acuerdos con el régimen de Xi Jinping. Hay unos nuevos movimientos para entregar la zona económica especial que se está creando con Gustavo Petro en Colombia y el régimen de Maduro a China. Y ayer el mismo Gustavo Petro firmó unos acuerdos estratégicos con China que comprometen la relación de Estados Unidos con Colombia, porque van más allá de la ruta y la seda. Es decir, están haciéndose otras actividades en el otro lado del planeta que hay que tomar en cuenta para plantear un escenario en el que Maduro se vaya a ir con su hijo y su esposa a Rusia, exilados, y generar una expectativa que se pueda caer.
ellos se están moviendo para no irse del poder. Claro. Y Estados Unidos se están moviendo junto con los aliados para sacarlos del poder. Claro, pero un escenario interesantísimo. El tema aquí, fíjate si es interesante, no es solamente eso que has contado, que es lo importante, es que esto es un juego de tronos. Sí. Aquí encima tienes el problema interno de Diosdado. Esto es un cartel del narcotráfico y como cartel no va a ser una salida como un gobierno habitual, es la traición. Si tú eres un alacrán y me vas a clavar el aguijón, yo te lo voy a clavar antes. A mí me contaron desde hace mucho tiempo que uno de los grandes males que tiene Maduro desde hace mucho tiempo es que no duerme, precisamente por el miedo a las traiciones internas, ni siquiera a las traiciones externas. Traiciones internas. Así que en ese juego de tronos yo creo que eso puede ser un factor también muy decisivo, pensar que alguien está negociando algo en particular sin contar con los otros, y eso puede desencadenar también en un añadido a lo que tú estás contando. Y fíjate que ni en el marco de la guerra tan poco convencional que estamos viviendo, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos, el juego de la narrativa y el control de relato es sumamente importante. Y aquí estamos hablando de una guerra psicológica interesantísima que le quita el sueño a Diosdado, a Nicolás Maduro y a otros. La campaña de guerra psicológica que ellos mismos han denunciado el día de hoy es impresionante. Bueno,